Buenos días, estudiantes. En clase pasada no pudimos hacer la socialización de esta actividad porque tuvimos que irnos a la actividad de la tertulia de los humedales. Entonces yo, para adelantar y para que esa clase no se pierda, porque en la próxima tenemos que vernos ya para hacer la actividad que se tenía planeada, entonces vamos a comenzar para explicarles lo siguiente. Entre la semana 1 y 2 nosotros vamos a hacer primero la socialización del planeador de segundo seguimiento. Vamos a hacer un análisis del modelo universitario institucional y su impacto a nivel regional. Vamos a socializar la lectura de Rama en el 2006 que habla sobre el complejo futuro de la evaluación universitaria, el desafío de pasar el paradigma de evaluar la fábrica educativa de pregrado a la educación individualizada del posgrado. Vamos a hacer con base a esa lectura una actividad en clase y ya proyectado para el mes de abril y para el mes de junio tenemos dos actividades. La primera es hacer la nomenclatura de los árboles existentes al interior de la Universidad de Magdalena. Y segundo, la jornada de arborización en la universidad que será realizada el 1 de junio. Entre otras actividades pues, que se vayan dando en el transcurso del semestre. Como ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ver todas las temáticas que nosotros vamos a tratar en este segundo seguimiento. Vamos a hacer la lectura de Rama del 2006, vamos a hacer otra lectura de democratizar la democracia, una lectura complementaria que es el modelo de evaluación de la calidad de educación superior en Colombia, que es el Sistema Nacional de Acreditación. Vamos a hacer un taller DOFA para mirar las debilidades, oportunidades, fortalezas que encontremos en el Sistema Nacional de Acreditación de las universidades. Y vamos a hacer un análisis desde la Ley 30, cómo influye, cuáles son las reformas que se han gestado en los últimos 20 años. Y además vamos a mirar desde la mirada crítica todo lo que es el análisis del modelo universitario institucional y su impacto a nivel regional, nacional e internacional. Comenzamos entonces con el análisis del modelo universitario, basándonos desde la lectura que expone Rama, que él lo que propone o lo que él aporta es que para él resulta necesario revisar la evolución de la evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria. Él hace un miraje desde la época de los 70 hasta la época de los 90, cómo ha cambiado la universidad, es decir, los estudios superiores. Él plantea que antes la universidad era muy elitista, que solamente accedían personas que tenían dinero o que tenían altas capacidades cognitivas. Más adelante el Estado empieza a fijarse en la universidad y se da cuenta que la universidad es un negocio y empieza a apuntarle a estudios superiores, pero con bajas demandas por la brecha que hay entre la educación privada y la educación pública, ya que la educación privada, porque está pagando, obviamente se invierte más en investigación, en docencia y en recursos a nivel de, ya sea de materiales de laboratorio, biblioteca, etcétera, lo que no se veía en las universidades públicas y todo lo que nosotros hemos visto en el recorrido de lo que ha pasado con las universidades públicas, las marchas, las protestas por la desigualdad a nivel social que hay en la educación superior. Entonces él, además de eso, hace un recuento y también hace un énfasis en que es fundamental la enseñanza universitaria y su evaluación en el siglo XXI, pero él dice que hay que mirar esas directrices que se plantean y que dirigen hacia una educación permanente, diferenciada, especializada, individualizada y orientada a los posgrados. Él plantea que hay mucha dificultad cuando un egresado sale de la universidad y quiere especializarse. No puede volver a la universidad porque esa universidad no tiene esa educación continuada que pues se requiere y que debería de tener las universidades. Entonces, un ejemplo de esta dificultad es, por ejemplo, la Universidad de Magdalena. Tenemos el programa de medicina, pero los estudiantes cuando egresan tienen que hacer sus posgrados fuera de la ciudad o a nivel internacional. Pero además de eso encontramos una dificultad que hay que convalidar los títulos. En muchas ocasiones esa convalidación no se da, dejando a las personas de pronto con pocas herramientas para poder ejercer su carrera.
Les traigo el ejemplo de una estudiante de medicina que ella fue a Brasil a hacer una especialización en ortopedia y pues se encontró que muy emocionada y muy motivada para hacer su especialización. En Brasil ya la especialización está acreditada, pero le tocaría convalidar el título aquí en Colombia. Pero cuando ella averiguó la convalidación en Colombia, se encontró que no puede hacer la convalidación porque en Brasil la ortopedia, la especialización se hace en año y medio, pero en Colombia exigen que sea 2 años. Y por ese requisito que no se cumple, ella no puede ejercer la ortopedia en Colombia, sino solamente en Brasil. Entonces vemos que hay una pérdida de inversión o una pérdida de tiempo en cuanto a la educación superior. Entonces, mirarlo desde ese punto de vista, desde evaluar los paradigmas de saberes globales, de los conocimientos de la nueva sociedad de saber, es muy importante. Bueno, ahí a grosso modo la explicación de la lectura, ustedes tienen que profundizar en el conocimiento, entonces les planteo una actividad en clase que consta de 3 aspectos fundamentales. El primero es, en grupo, ustedes se van a organizar 10 grupos de 8 estudiantes y a cada grupo yo le voy a asignar un escarapeto, ¿sí? Entonces, el grupo que yo le asigna al cuadrado es el grupo que va a hacer las preguntas. El grupo que yo le asigna al círculo es el grupo que va a responder esas preguntas. El grupo que yo le asigne la estrella es el grupo que va a decir las ideas significativas del tema y el grupo que yo le dé la carita feliz es el grupo que va a redactar la relatoría. ¿Qué vamos a hacer? Cada grupo yo le voy a asignar un rol, pero después que nosotros terminemos una ronda, vamos a cambiar de rol. Es decir, que el grupo que estaba haciendo las preguntas, yo le puedo asignar la estrella y va a ser el grupo entonces que va a decir las ideas. Es importante que todos los grupos que se formen en la próxima clase ya lleven preguntas realizadas y analizadas a partir de la lectura que yo estoy planteándoles acá en esta explicación. Porque todos los grupos van a tener que hacer preguntas y responder las preguntas. El producto de esta actividad va a ser la relatoría y esto nos va a servir a nosotros para la evaluación final del periodo. Esto es una forma de dinamizar y de hacer un aprendizaje más significativo dentro del salón de clase. Entonces, aquí explico cuál es la estrategia, la técnica didáctica, las actividades, la interacción, el medio y el tiempo. La duración de la actividad va a ser de 60 minutos. En la próxima actividad yo voy a hacer otra explicación de otra actividad que vamos a realizar y con eso, ya para cuando ustedes regresen de la Semana Santa, ya vengan ustedes con las pilas puestas para desempeñar un buen papel dentro de la clase. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar de palabras en las lecturas así muy significativas? Desde la lectura de Rama, él plantea un concepto monopólico y esto nada más hace alusiones a una situación en el mercado en la que la fabricación y o comercialización de un producto o un bien, servicio, está en manos de una empresa. Entonces él plantea que la universidad es un monopolio donde hace la vez de mercado, donde él fabrica y comercializa el conocimiento a un buen servicio y que solamente ellos tienen acceso a ese servicio y ellos saben a quién puede acceder a ese servicio. Solamente ellos pueden admitir para las personas que quieran acceder a ese servicio. Entonces, él habla un poco del monopolio en ese sentido. Y también hace alusión a la reforma de Córdoba, que era un conjunto de estudiantes, ¿sí?, cansados de la dictadura, cansados de la represión, cansados del autoritarismo, del retraso y del oscurantismo que había en esa época en la educación pública en Argentina. Entonces ellos comenzaron a hacer marchas quejándose de la situación actual y además ellos expusieron un pliego de requisitos donde ya no querían que se atropellaran sus derechos como estudiantes. Entonces, un poco también van a encontrar esas son las lecturas que se plantean en el segundo segmento. Listo. Entonces, ya hasta aquí, pues, quedamos nosotros
En las próximas clases les explicaré las siguientes transparencias y qué es lo que vamos a hacer a continuación al final. Entonces, espero que tomen atenta nota de esto y nos vemos la próxima clase.